Bien, entonces mis amados hermanos, vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Fíjense, estamos predicando una serie de sermones, una serie de enseñanzas que titulamos Yo Soy. Los tomamos de esa experiencia que tuvo Moisés con la zarza ardiente. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Luego encontramos en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de San Juan, encontramos que Jesús hace 7 declaraciones y las comienza con esa expresión, yo soy. Hoy vamos a tener el sermón número 4 de esta serie de 8 semanas. Hemos predicado a las semanas anteriores, yo soy el pan de vida. Predicamos la semana pasada, yo soy la luz del mundo. Y el título del mensaje en esta mañana es, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús usó esa expresión, yo soy la puerta de las ovejas. Y este título parece interesante, ¿verdad? Jesús dice, fíjense que Jesús no dice yo soy una puerta, Jesús dice yo soy la puerta, diciendo que es única y singular. Jesús es la puerta. Estuve haciendo una investigación en la palabra de Dios, en la Biblia, a ver cuántas veces aparecía la palabra puerta en toda la Biblia. Y encontré que aparece 509 veces en toda la Biblia, por lo menos en la versión Reina Valera 60, y específicamente la palabra puerta, no entrada ni alguna otra variación. 509 veces, aparece 453 veces en el Antiguo Testamento y unas 56 veces en el Nuevo Testamento. Y fíjense que en la Biblia hay varias puertas que son muy conocidas y son muy famosas. Una de ellas es la puerta del arca. ¿Recuerdan el arca que construyó Noé, verdad? El arca de Noé, una embarcación inmensa, muy grande, y donde Dios usó el arca como un prototipo de salvación para la humanidad, un prototipo que anunciaba la figura de un Salvador. Y esta arca tenía una sola puerta. Y es famosa porque cuando vino el diluvio, la puerta fue cerrada. Dios mismo cerró la puerta y no se pudo abrir más hasta que pasó el diluvio. Bajaron las aguas del diluvio y entonces Noé con su familia pudo salir. La segunda puerta que encontré, muy importante en el Antiguo Testamento y muy famosa, es la puerta de... aparte de la puerta del arca, en el Nuevo Testamento está la puerta del templo, o está también en el Antiguo Testamento, la puerta de Salomón. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que varios milagros fueron realizados en la puerta La Hermosa. Era una de las puertas, era la puerta del templo, se llamaba la puerta La Hermosa. Y otra puerta muy famosa que está hasta el día de hoy, en Jerusalén, es una de las 8 puertas en Jerusalén y se llama la puerta de las ovejas, también conocida como la puerta de Herodes, y es famosa porque la puerta de las ovejas fue la puerta que Jesús atravesó con la cruz, cargando la cruz camino al Gólgota. Porque cuando las personas iban a esa región de la montaña donde estaba el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, tenían que salir de la ciudad de Jerusalén a través de esa puerta, se llama la puerta de las ovejas. Si usted va algún día a Israel y ve las murallas de la ciudad antigua, todavía están las 8 puertas y hay una placa sobre esa puerta que dice la puerta de Herodes, porque también a través de esa puerta se llegaba fácilmente a la casa de Herodes, pero se llama tradicionalmente en el Nuevo Testamento la puerta de las ovejas. Vamos a ir al texto bíblico rápidamente, a Juan capítulo 10, el texto bíblico del mensaje en esta mañana. Juan capítulo 10, y vamos a leer los versos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Y voy a leer detenidamente para que le encuentre el sentido a lo que está ocurriendo aquí. Ese es ladrón y salteador. Versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Esta alegoría, Juan nos relata, dice, les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vamos a hacer una pausa aquí, luego vamos a continuar leyendo los siguientes versículos a partir del versículo 7. Pero quiero que note que Juan dice que Jesús está contando una historia que Juan identifica como una alegoría. No es exactamente una parábola. Siempre les he dicho que una parábola es como una comparación donde Jesús toma ya sea un elemento conocido o una experiencia conocida del público y la compara con una verdad espiritual. Por ejemplo, Jesús dijo muchas veces, el reino de los cielos es como, y usaba un elemento de la naturaleza, usaba un elemento común a las personas para comparar. Bueno, una alegoría es un poco diferente, porque una alegoría es más como un proverbio o como un dicho o como un ejemplo. Es como una metáfora que usa lenguaje figurado para explicar o para dar un ejemplo de algo. Entonces Jesús está diciendo estas palabras, dice Juan, y hace una notación en el versículo 6 y dice, Jesús le está diciendo esta alegoría y ellos no entendían. Por eso Jesús, a partir del verso 7, extiende un poco más lo que quiere decir en los primeros versículos. Y Jesús dice lo siguiente, versículo 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y lo encontramos allí por primera vez en el Evangelio de Juan. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, una vez más. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a ir directamente al contexto bíblico porque queremos saber por qué Jesús está diciendo esta alegoría. Queremos saber por qué Jesús está colocando este ejemplo para enseñar una verdad importante que vamos a estudiar el día de hoy. Fíjense, cuando revisamos el contexto bíblico tenemos que ir al capítulo 9 de Juan, que es el capítulo anterior, y comienza de la siguiente manera. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Verso 3. Respondiendo Jesús les dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, que nos ayuda un poquito a entender esto. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cuál fue el mensaje de la semana pasada? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y explicamos extensamente el contexto de cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, fue en el momento de las fiestas de los tabernáculos. Ahora, Juan nos está ayudando a entender que esta narración de la alegoría del redil, de las ovejas y de los pastores, que está haciendo en el capítulo 10, viene posteriormente a la fiesta de los tabernáculos. Fue una experiencia posterior y nos obliga a entender este pasaje que ocurrió aproximadamente unos 2 meses y medio de la fiesta de los tabernáculos, porque en el capítulo 10, el versículo 22, nos dice exactamente en qué momento histórico ocurre esta narración. Dice así, por estos días se celebraba en Jerusalén, es la narración de la alegoría. En el capítulo 10 dice la fiesta de la dedicación y era invierno. Había pasado el otoño, que se hizo la fiesta de los tabernáculos, se había recogido la cosecha, se hizo la fiesta de los tabernáculos, pasaron varias semanas, llegó el invierno y Juan nos está diciendo que estaba comenzando la fiesta de la dedicación. Entonces, en este contexto, Juan relata la historia de
el milagro de aquel ciego que fue sanado, ciego de nacimiento que fue sanado. Y Jesús usa toda esta experiencia y se da una confrontación entre Jesús y los fariseos para hablar de la ceguera espiritual y de la condición espiritual en que estaba el pueblo de Israel, incluso teniendo líderes religiosos, y Jesús los compara, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, como ladrones y salteadores. Esa es la expresión dura que usa Jesús para confrontar la falsa religiosidad de los fariseos. Vamos a ver en el versículo 35 del capítulo 9, donde Jesús les dice, ocurre esto, oyó Jesús que le habían expulsado, porque lo que ocurrió es que cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, comienzan a cuestionarle, llaman a sus padres para cuestionarle porque no sabían cómo este hombre que había nacido ciego ahora veía, y le dijo precisamente, yo no sé qué pasó, pero una cosa sí sé, yo era ciego y ahora veo. Llamaron a sus padres para cuestionarlo y como no pudieron resolver el tema, expulsaron a la familia. Y dice el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El verso 36 dice, él dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. En el verso 38 él responde y le dice, creo Señor, y le adoró. Es decir, tuvo un encuentro personal con Jesús y creyó que Jesús era el Mesías. Vamos a ir al verso 40. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le responde con una ironía fuerte. Jesús les dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora como ustedes dicen, nosotros no somos ciegos, sino que vemos, entonces vuestro pecado permanece. Todo ese es el contexto del capítulo 10, el contexto anterior del capítulo 10, lo que había ocurrido anteriormente, y Juan nos ayuda a entender que esta alegoría que cuenta luego Jesús en el versículo 1, o a partir del versículo 1, del capítulo 10 viene precedida de este contexto. Leemos otra vez Juan 10, 7. Jesús dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo esta declaración? Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuál es la verdad o cuáles son las verdades que podemos aprender de esta declaración y cómo esas verdades impactan nuestra relación personal con Dios? ¿Qué significa esa declaración? Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué significa toda esa alegoría, toda esa narración o todo ese ejemplo que Jesús está colocando para explicar una verdad importante y una realidad importante? Y la realidad es que los fariseos, aunque eran los líderes religiosos, y no solamente ellos, sino algunos otros, eran los líderes religiosos del pueblo de Israel, no estaban guiando a la nación para acercarse a Dios. Voy a decir eso una vez más. Los líderes religiosos, los fariseos, no estaban guiando a la nación para acercarse a Dios. Por el contrario, estaban alejando a las personas de Dios. ¿Cómo les alejaban? Si tenían un templo, si tenían ceremonias, si tenían ritos, si tenían tradiciones. Pues así. Cuando nosotros concentramos nuestro corazón en ritos y tradiciones y en ceremonias, nos enfocamos en el rito y en la tradición y perdemos de vista al Creador, al que instituyó esa tradición o esa ceremonia, que no era la ceremonia, sino que la ceremonia apuntaba a algo. Lo que vemos en el Antiguo Testamento, como lo vimos la semana pasada, las ceremonias, los ritos que practicaba el pueblo de Israel, las cosas que hacían, tenían un mensaje y tenían una explicación profética que apuntaban al futuro, siempre apuntaron al Salvador, al Mesías. Y el pueblo de Israel guardaba las fiestas y guardaba las ceremonias, pero habían perdido de vista al Dios Todopoderoso que había instituido todas estas ceremonias como una enseñanza que aprendieran de qué iba a ocurrir en el futuro. Ahora, número 1 ahí en sus notas, si viene por primera vez en el boletín, en la primera página va a encontrar las notas del sermón y puede tomar notas allí. Número 1 allí en sus notas, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, y esto significa que Jesús es la puerta de salvación.
Jesús es la puerta de salvación. Él lo dijo en el versículo 9 de nuestro capítulo 10 de Juan. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que por mí entrare será salvo. Fíjense, cuando Jesús está contando toda esta historia, toda esta alegoría, Jesús usa una expresión o una circunstancia, una realidad muy conocida para quienes le estaban escuchando. Y usa el concepto de pastorear, el concepto de pastorear ovejas, de cuidar un rebaño de ovejas. Y esta experiencia pastoril, esta experiencia de cuidar ovejas, de ser pastor de un rebaño de ovejas, era una experiencia muy común en la tierra de Judea, en todo Israel. Y lo que está ocurriendo es que la gente está escuchando a Jesús hacer esta narración y tiene seguramente en su mente la experiencia de pastorear. Todo el mundo sabía, muchas mujeres eran esposas de pastores, hijos de pastores, y me refiero a hombres que cuidaban un rebaño de ovejas. Era muy común en la tierra de Israel el pastoreo de ovejas. Y no era un trabajo fácil, no era un trabajo sencillo. Fíjense, la meseta donde está la ciudad de Jerusalén y las ciudades alrededor, toda Judea, es una meseta rocosa. Hay varios acantilados, hay varios lugares que caen hacia el abismo o hacia lo profundo, con muchos metros de profundidad. Y al ser una meseta rocosa, no era un lugar adecuado para cultivar. No sembraban allí, los cultivos estaban más al norte, hacia Galilea, donde estaba el lago de Genezaret, era una tierra más fértil. ¿Recuerdan a los leprosos que le hablé un día que se encontraron con Jesús? Estaban en esa zona, esa región que era más apropiada para los cultivos y seguramente de allí se alimentaban. Estamos hablando geográficamente de un espacio más abajo, una meseta rocosa, pero era el lugar idóneo para pastorear y para cuidar ovejas porque la hierba era muy bajita, pero siempre estaba fresca, porque eran como retoños que salían. Así que los pastores llevaban a sus ovejas en esa región, en esa meseta, para que los rebaños pudieran tener pasto fresco y hierba verde. Pero era un trabajo difícil. Tenían que trabajar a la intemperie, cuidar sus ovejas y estaban expensos al peligro de animales depredadores, pero también de ladrones. Fíjense, cuando estudiamos este trabajo, la labor del pastor de ovejas, encontramos 3 características que tenía que tener la persona si quería dedicarse a cuidar ovejas. Número 1, tenía que tener valentía, porque no podía permitir que los animales feroces salvajes vinieran y se comieran sus ovejas. Tenía que salir a pelear. Por ejemplo, David una vez dijo que yo cuando veo el lobo o cuando veo a un oso que viene a devorar, yo voy y peleo contra él. Es decir, tenía que ser una persona valiente para enfrentar el peligro, para defender a sus ovejas. Pero no solamente tenía que ser valiente, era una persona que tenía que estar atenta, tenía que estar pendiente del cuidado de las ovejas. No podía ser alguien que se echara a dormir y que se tirara la siesta mientras las ovejas estaban en el campo, porque la oveja tiene la particularidad de que deambula y no sabe a dónde va, se pierde fácilmente y podían caerse en las laderas o podían caerse en las endijas de la meseta, podían fácilmente perderse, así que tenía que estar pendiente de todas las ovejas donde estaban y estar alerta. Pero no solamente eso, tenía que tener mucho amor para cuidar a sus ovejas y para estar pendiente de ellas. Entonces, mire lo que dice Jesús en la historia bíblica. Jesús dice que hay un redil, hay un rebaño y coloca varias cosas en esa narración. Y otra vez en la mente de sus oyentes, en la mente de las personas que están escuchando, está el concepto y la idea de pastor, y es lo que quiere Jesús, que pongan su mente en la idea del cuidado pastoril. Fíjense, en el Antiguo Testamento hay varios pastores que fueron muy famosos. Por ejemplo, Abraham fue pastor de ovejas, ¿verdad? Lo recuerdan. Isaac, su hijo. Jacob también fue pastor de ovejas. De hecho, trabajó para poder casarse con una de las hijas, cierto, de Labán. Trabajó por una, le dieron la otra y tuvo que trabajar por la otra. Ese es un poco de chisme, ¿verdad? Pero también David fue pastor de ovejas. El mismo rey David
era pastor de ovejas, cuidaba los rebaños de su padre. Pero el pastor de ovejas más conocido en todo el Antiguo Testamento era Dios. Es decir, Dios era comparado en el Antiguo Testamento, y los profetas y los escritores bíblicos comparaban a Dios como un pastor. David escribió el Salmo 23, que lo leyó la hermana Esmeralda, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, el rey David compara a Dios con un pastor de ovejas. En el Salmo 77, el salmista dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por la mano de Moisés y de Aarón. En el verso 13 del Salmo 79, dice la palabra de Dios: y nosotros somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. En el Salmo 80, verso 1, dice el verso 1: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. Entonces Dios era comparado en el Antiguo Testamento como el pastor. Así que cuando Jesús está contando esta alegoría, contando esta historia, seguramente en la mente de quienes les escuchaban estaba la idea del pastor que cuida, del pastor que protege a sus ovejas, y inmediatamente podían asociar a Dios como el pastor que ha tenido cuidado de la nación de Israel. Ahora, Jesús les dice que Él, en ese contexto, en esa idea que tienen en la mente, Jesús les dice que Él es la puerta del redil. Yo soy la puerta de las ovejas. Y Jesús le está diciendo: yo soy la puerta, y lo que dice literalmente el verso 9 es que el que por mí entrare será salvo. Es decir, yo soy la puerta de salvación, es lo que Jesús está literalmente diciendo. Lo que nos enseña esto es que Jesús es el que provee vida eterna. Jesús es el que da vida eterna, es el que da salvación. Dice el texto bíblico, dicen las Escrituras, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay algo que escribí aquí que se los quiero leer literalmente tal como lo escribí. El camino a la vida eterna está abierto para todos los que piden, pero la puerta es estrecha. La puerta al cielo es estrecha. Es estrecha porque tiene un requisito, y el requisito es creer en Jesucristo. El requisito para ir al cielo es creer en Jesucristo. No vivir una vida perfecta en la tierra, no vivir una vida sin pecado, porque nunca lo vamos a lograr. La única forma de ser salvo es a través de Jesús. Y hay algo que quiero decir, no sé que no tengo mucho tiempo, pero hay algo que quiero decir porque siempre me gusta decirlo y explicarlo cuando hablo de la salvación, porque la salvación no es algo que yo tengo. No soy salvo porque Dios me ha dado salvación. No funciona de esa manera. Sé que explicamos la salvación como un regalo, como que la salvación es el regalo de Dios, pero cuando nosotros pensamos en un regalo, generalmente entendemos algo que recibimos, ¿verdad? Algo que alguien nos da. Evidentemente que no merecemos, sencillamente la persona quiere darnos. Y en ese sentido es un buen ejemplo, un buen concepto para explicar la salvación. Pero cuando lo explicamos de esa manera y no aclaramos lo que voy a aclarar ahora, la persona puede pensar que la salvación es algo que yo tengo, pero la salvación no es algo que yo tengo, es al revés. La salvación es que ahora mi vida le pertenece a Dios. Eso significa ser salvo, que mi vida le pertenece a Dios, que ahora Él es mi dueño. No que yo tengo algo, porque cuando tengo algo incluso lo puedo perder, ¿cierto? A mí me han regalado cosas que he perdido. De repente no lo que usted me regaló, pero hay gente que me ha regalado cosas y... O lo he perdido en viajes también, o lo he perdido porque nos hemos mudado muchas veces. Pero cuando hacemos ese ejercicio de que la salvación es un regalo, es como si yo le dijera a Jesús en esta mañana, a este Jesús, no a Jesús el Salvador, te doy un regalo, y cuando le digo te doy un regalo es algo que Él recibe y tiene, pero la salvación no funciona en ese sentido, de esa manera. ¿Por qué somos salvos? Somos salvos porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Y ese ser, o ese que decimos que Jesús murió en la cruz del Calvario, era el Dios eterno, el Verbo de Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. Lo expliqué la vez pasada y quiero explicarlo otra vez, porque nuestra salvación no depende de la cruz.
Nuestra salvación no depende de la sangre derramada, nuestra salvación no depende de la forma en que Jesús murió. Nuestra salvación depende de que quien derramaba la sangre, quien estaba en esa cruz, era el Dios eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, quien colgó de la cruz en aquel madero, en el Gólgota, era el Verbo de Dios que se hizo carne. Miren lo que voy a decir. Si quien murió en la cruz, allá en el Gólgota, hubiese sido un ser humano heredero del pecado de la humanidad, un ser humano descendiente de Adán, como todos somos nosotros, un humano normal, común y corriente, entonces también era un pecador. Si Jesús, el que murió en la cruz, hubiese sido un ser humano común y corriente, entonces nosotros no tendríamos salvación, porque habría sido un pecador igual que todos los demás. Les dije la vez pasada, no era la muerte la forma de morir. Jesús pudo haber muerto de cualquier otra forma, pudo haber sacrificado su vida de cualquier otra forma. No era la forma, no era la sangre derramada, sino quien colgaba en el madero y la sangre de quien era derramada por nuestros pecados. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios vino a este mundo, se hizo carne, se hizo como uno de nosotros, sin pecado, tomó la carga de pecado de la humanidad y la llevó por nosotros en la cruz. Por eso somos salvos, y eso es lo que significa salvación. El Hijo de Dios tomó mi lugar en la cruz. Y cuando yo pongo mi fe en Él, cuando yo creo en Jesús, cuando yo deposito toda mi confianza para ser salvo sola y únicamente en Jesús, no por cosas que yo pueda hacer, no por algo que yo pueda pagar, entonces Él viene a ser mi dueño. Cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador personal, cuando le digo, Señor, reconozco que no puedo salvarme, reconozco que te necesito y pongo toda mi fe y mi confianza en ti para salvación, entonces ocurre un milagro que obra el Espíritu Santo que se llama el milagro de la regeneración. Y es lo que la palabra de Dios llama el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora somos hijos de Dios. Yo sé que esta es mucha cosa, ¿verdad? Mucha información que puede confundir, pero algo importante. Y tal vez sea lo más importante que se pueda quedar en su mente en esta mañana con respecto a la salvación. Somos salvos porque Jesús murió en la cruz por nosotros. Es la única forma. Y el requisito para obtener la gracia de Dios es poner nuestra fe en Jesús. No en ninguna otra cosa. No en la iglesia, no en los dogmas de la iglesia, no en la tradición de la iglesia, no en una persona en este mundo. En Dios y su palabra. Es la única forma. Número 2, ahí en sus notas. No solamente Jesús es la puerta de salvación, Jesús es la puerta de seguridad. Jesús es la puerta de salvación, pero también Jesús es la puerta de seguridad. Fíjense, lo que Jesús está contando, y como les dije, es que el trabajo de pastorear y de cuidar ovejas no era un trabajo sencillo, no era un trabajo fácil. No solamente por cuidar a las ovejas, por estar pendiente de ellas, sino que habían ladrones, y es lo que Jesús está diciendo. Y Jesús está criticando a los fariseos y a los religiosos. Y estos ladrones, mire lo que dice el versículo 1 del pasaje, Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta, y se da cuenta que es como un ejemplo, un dicho que Jesús está diciendo, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. ¿Qué pasaba, hermanos? Para entender mejor esto. En la cultura de pastorear, los pastores de ovejas no eran gente adinerada, no era que tenían grandes rebaños de ovejas. Generalmente los pastores eran pobres y tenían 15, 20, 30, 40, las ovejas que pudiera cuidar y ser capaz de vigilar y como les dije, de estar pendiente de una y otra. Entonces los rebaños eran generalmente pequeños y los pastores eran pobres. Pasaban todo el día a la intemperie llevando a sus ovejas a pastar y luego la traían de regreso a la comunidad a donde vivían. En la comunidad generalmente había un redil.
Si había muchos pastores, posiblemente más de uno. Si la comunidad era grande, posiblemente más de uno. Pero este redil era un redil comunitario. Los pastores venían después del largo día de cuidar a sus ovejas y traían a las ovejas al redil, otra vez comunitario, donde todos los pastores venían y traían a sus ovejas. Este redil generalmente se construía con rocas, tenía un muro más o menos alto, tal vez a esta altura de rocas, y tenía una sola puerta. El redil tenía una sola puerta. ¿Qué ocurría? Que el pastor venía y entregaba sus ovejas en el redil. Entraban una por una y las revisaba con su cayado, les daba vuelta a ver si tenían alguna herida, algo que hubiese sufrido durante el tiempo de pastoreo mientras comían. Las entregaba, al siguiente día hacía lo mismo. Al sacar las ovejas del redil, las revisaba una por una. Dice el texto bíblico y la historia de Jesús dice que las llamaba por su nombre y que las ovejas conocían la voz de su pastor, que al extraño no le hacían caso, que venía el pastor y cada uno tenía 15, 20, 30 ovejas, llamaba a sus ovejas, seguramente hasta le ponían nombre a las ovejas y cada oveja conocía la voz de su pastor, y el pastor cuando las llamaba venían y salían. Ahora, ¿qué ocurría? El ladrón, ¿qué hacía? Saltaba el muro en la noche. Por eso Jesús está diciendo, el que no entra por la puerta, el que entra por la puerta es el pastor, el que va a buscar sus ovejas. Pero el ladrón saltaba en la noche el muro, entraba al redil, mataba a las ovejas y la tiraba del otro lado para luego saltar y llevarse la oveja. Su único interés era la carne y la lana de la oveja. Jesús le está diciendo a los fariseos, a los líderes religiosos, a ustedes no les interesan el pueblo, no les interesa el rebaño de Dios, les interesa su lana, les interesa su carne. Les interesa su carne, son ladrones y salteadores. Es decir, otra vez Jesús está tomando una experiencia que ocurría, que era real. Los ladrones, que no eran los pastores, saltaban al rebaño, mataban a la oveja y la tiraban y se la llevaban. Ocurría en la noche. ¿Qué hacía el portero? El portero seguramente, pues él era el asalariado y no estaba pendiente, él no era el dueño de las ovejas. De hecho, si venía un oso o venía un lobo, el portero salía huyendo porque no les interesaban las ovejas. Pero el pastor su vida da por las ovejas. Lo vamos a ver la próxima semana, porque el título de sermón de la próxima semana es Yo soy el buen pastor. Lo vamos a predicar la próxima semana. Entonces, esto era lo que Jesús estaba diciendo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Dice el verso 12 de Juan 10. Mas el asalariado, que no es el pastor. ¿Quién es el asalariado en esta historia? El portero del rebaño. El portero del rebaño era alguien que no era pastor, era el que decimos en América Latina, el guachimán, el que vigila, el celador, dicen en otros países, ¿no? El guachimán es el uso de la palabra en inglés, sí, y lo pusimos en español, es decir, pusimos en Spanglish, pusimos el inglés, lo pusimos en español, y decimos el guachimán. Otros países usan el celador, pero en palabras, en un español más entendible, es la persona que cuida, ¿no? Que vigilaba, el vigilante. Entonces, no era pastor, sino que se le pagaba un salario y trabajaba toda la noche. Y dice así, mas el asalariado, el portero, al que se le paga el salario para que cuide el rebaño o que cuide el redil, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero el pastor, dice el texto bíblico en el versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. ¿Quién es el portero otra vez? El guachimán, el celador, el vigilante, el que se le pagaba por cuidar el redil durante las noches. Y las ovejas, dice, a este abre el portero, al pastor, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas, las propias, se da cuenta que el redil era comunitario, habían varios pastores que traían sus ovejas al redil. Las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen
porque conocen su voz. Jesús está diciendo que Él es la puerta de seguridad. Él es la puerta de seguridad. Versículo 5 dice, sigue diciendo el texto bíblico, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces Jesús, acusando a los líderes religiosos, usando esta historia común de pastorear, de traer las ovejas al redil, le dice a los líderes religiosos judíos, ¿ustedes no están interesados en sacrificarse? ¿Ustedes no están interesados en cuidar, en amar, en proteger? A ustedes les interesa la lana, a ustedes les interesa la carne de la oveja. Por eso hacen lo que hacen los ladrones y salteadores, que saltan el muro, matan la oveja y se la llevan. Su interés no era acercar a las personas a Dios, sino acercar a las personas a cualquier otra cosa. Podría ser al comercio que se daba en el templo, podía ser a cualquier otra cosa, podía ser a sus tradiciones, podía ser para mantener el estatus, tal vez, para mantener la clase o la élite de los sacerdotes. Entonces tenían algunas razones por las cuales querían mantener el status quo de la religión solamente para beneficio personal. Entonces, Jesús le dice, no solamente soy la puerta de salvación, sino que soy la puerta de seguridad de la salvación. Mire lo que dice el versículo 27 y 28 del pasaje de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Lo primero que hablamos, Jesús es la puerta de salvación, pero también dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y por eso expliqué el concepto de salvación, porque salvación no es algo que nosotros tenemos y que podemos perder. Salvación funciona al revés. Salvación es que ahora somos propiedad de Él y dice, nadie las arrebatará de mi mano. El apóstol Pablo en otra carta explica y hace una lista de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna, dice el apóstol Pablo, cuando seguramente está escribiendo esta lista cansona de cosas, ¿verdad? Tan extensa, y después dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está diciendo, en el amor de Dios estamos seguros. Y Juan está diciendo aquí que Jesús dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Número 3, ahí en sus notas, regálenme 5 minutos para terminar. Sé que son las 12, pero regálenme 5 minutos. Jesús es la puerta de salvación. No solamente la puerta de salvación, Jesús es la puerta de seguridad. Pero número 3, Jesús es la puerta de satisfacción. Jesús conoce todas nuestras necesidades. Y no solamente está interesado en darnos salvación y vida eterna, sino que está interesado en cuidarnos, está interesado en protegernos, está interesado en proveer para nuestras necesidades y está interesado en intervenir cuando sea necesario y cuando sea su voluntad en nuestras vidas y obrar los milagros que Él quiera obrar. Dice otra vez Juan capítulo 10 versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare, no solamente dice, será salvo, sino que entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta de salvación, yo soy la puerta de seguridad, pero también yo soy la puerta de provisión. También yo soy la puerta, dice el versículo 10, termina diciendo así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida abundante es el concepto no solamente de que un día estaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad, que un día estaremos con Cristo por toda la eternidad, sino que en este mundo donde vivimos, el Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro cuidador, el Señor suple y provee para todas nuestras necesidades, el Señor es nuestro sanador y nos acompaña en nuestras dificultades. No dice nunca la palabra de Dios que vamos a estar exentos de problemas, de dificultades y de enfermedades, porque no nos puso en una burbuja, no estamos en una burbuja en este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús es
el proveedor. Jesús es el sanador. Jesús es nuestro ayudador. Cuando Jesús se fue, le dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Les enviaré al Paracleto. De esa palabra suena rara, ¿verdad? Pero es el término bíblico, teológico. El ayudador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos ilumina incluso para entender la palabra de Dios. El que nos consuela en nuestras tribulaciones, el que nos ayuda en medio de la aflicción, el que nos recuerda la palabra de Dios que tenemos en el corazón, el que nos inspira, el que nos ayuda a seguir adelante, a caminar en medio de la adversidad. Dios conoce tus necesidades y está interesado en cuidarte, en protegerte. Hermanos, en medio de cualquier situación que pueda vivir, que esté viviendo o que vaya a vivir, nunca olvide que no estás solo. Dios está contigo. Jesús está contigo. Una vez más, no estamos en una burbuja. No estamos en una burbuja. Enfrentamos la adversidad, enfrentamos luchas, enfrentamos dificultades, enfrentamos enfermedades, pero no estamos solos. Nunca estaremos solos. Les invito en esta mañana a poner toda su fe, toda su confianza, toda su esperanza en Jesús para salvación. Que Él sea su Salvador. No confíe en ninguna otra cosa. No ponga su fe en una tradición. No ponga su fe en un edificio, en un templo. No ponga su fe en una idea. Ponga su fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, que se hizo carne y vino a este mundo y derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados. Pero ponga su fe, su esperanza en que Él es su cuidador. No está solo. Vamos a orar.